Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues bienvenidas y bienvenidos al live de esta semana. Por aquí vamos esperando un poquito a que se vayan conectando. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Vamos a dar un momentito y platicarles un poco de la plática que vamos a tener en esta noche. ¿Qué tal, Ed? ¿Cómo estás? Laiva, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Creo que ya anda por acá mi amigo y colega Mike. En esta noche de transmisión vamos a hablar de un tema, la verdad, bien interesante, bien profundo, y se trata de el tarot, la vía del tarot. Cómo es que a través del tarot podemos no solo utilizarlo como un oráculo, sino también como una herramienta terapéutica y cómo es que esto funciona, ¿vale? Así que me complace anunciarles a mi invitado Mike Arián, terapeuta holístico, que nos va a acompañar en esta noche. Él es especializado en el uso del tarot, inclusive él ya da formaciones a sus alumnos. Entonces déjenme ver por acá si ya anda, ya lo estoy aquí. Y por lo pronto platíquenme, ¿cómo están? ¿Cómo llegan a este live? Y listo, ya estamos por aquí conectados. Listísimo, amigo. ¿Cómo Excelente. estás? ¿Qué onda, amigo? Qué gusto verte por acá, tenerte en este espacio, dándote ya la bienvenida. Por acá te andaba presentando y qué chido que nos estés acompañando. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ti, amigo. Te agradezco el tiempo que te tomas, el tema de los lives, a tu público que en esta noche nos está recibiendo y pues bueno, por supuesto la invitación para poder compartir este tema que como bien lo mencionaste, pues es por demás interesante, pero sobre todo pues que tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Todo el tema de los mitos, las ideas que se hablan acerca del tarot, pero pues yo encantado de compartir el día de hoy, amigo. Gracias. Totalmente, amigo. Muchas gracias. Como dices, el tarot es un tema súper amplio, vaya, diferentes maneras para abordarlo, que creo que no nos daría la sesión de live para terminar y nos podríamos aquí pasar horas platicándolo, pero creo que, pues vaya, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a abordarlo? Recientemente platicábamos vaya, comenzando con, pues, ¿qué es el tarot, no? Para quien no lo conoce o para quien tiene alguna idea u otra, ¿cómo podríamos platicar de esta herramienta, amigo? ¿Qué nos podrías explicar? Ok, mira, yo creo que ante todo va a depender del enfoque con el cual lo queramos ver, pero como yo le digo mucho a mis alumnos, a las personas que se han acercado a una lectura terapéutica de tarot, tenemos en el tarot simplemente, mira, te lo voy a decir como desde distintas vertientes, ¿no? Podemos tener una Adelante. herramienta de autoconocimiento. Podemos hablar del tarot como un conjunto de naipes, sencillo, naipes, 78 naipes juntos. Podemos hablar de un conjunto de arquetipos que nos estén hablando acerca de cómo funciona la psique humana. Podemos hablar de un juego, porque originalmente el tarot, antes de conformarse este conjunto de las 78 cartas, era un juego. Era un juego, se utilizaba a manera de juego. Y también pudiéramos definirlo como un oráculo, como esta especie de conexión, entiéndase oráculo. Los oráculos no solamente eran los espacios físicos, también eran las personas. La mujer normalmente era un oráculo. O también el uso de cacao, de semillas, de piedras, las runas también eran oráculos. Entonces, entiéndase que también el tarot podemos traerlo como oráculo. Pero en general, también otra manera de definirlo puede ser como un libro. Pues un libro de conocimiento, es Wow. un libro fraccionado, por así decirlo, en 78 pedacitos, ¿no? Entonces, dependiendo la corriente, la línea por donde queramos entenderlo, vamos a darnos cuenta que el tarot puede ser, eh, tener como muchas dimensiones en su forma de definirse, o simple y sencillamente como un espejo del alma. A mí me gusta llamarlo desde esa perspectiva, como un espejo del alma donde nos podemos ver reflejados dependiendo el enfoque que traigamos. Totalmente, y creo que digo, me quedo con varios puntos de los que comentas que me llaman la atención. Por cierto, aquí darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando, qué gusto que estén por acá. Mencionar también que se queden durante la transmisión porque por aquí habrán unas tiradas
Sí, con algunas preguntas que vayan haciendo. Una actividad bien interesante. Entonces, pues por acá acompáñenos en toda la transmisión. Pues muy bien, amigo. Creo que sí, es muy acertado esto que comentas, que diferentes perspectivas, como podemos definirlo. Nunca había escuchado, por cierto, que el tarot pudiera ser como un libro, pero tienes toda la razón. Al final del día, no son elementos por separado. O sea, al final del día, el tarot en conjunto hacen una totalidad, ¿no? Hacen algo completo. claro. Eh, y también esta última idea que comentas, arquetípica, como un espejo del alma. Fíjate que sin duda es como la concepción personal que yo tengo del tarot, que es un espejo que al final del día, porque vaya, hay personas con las que yo recientemente he platicado y les he dicho, Mm, porque yo comencé apenas como a descubrir qué es y qué hay con el tarot, no tiene mucho tiempo, y ahora que lo he usado conmigo, he visto, ¿qué es eso? Es un espejo, es al final del día los arcanos, que ahorita nos platicarás un poquito más de qué es, son mm. una manera de observar cuestiones, ¿no? Cuestiones de tu inconsciente y al mismo tiempo del inconsciente colectivo, ¿es correcto? Totalmente, amigo. Fíjate que derribando mitos y a lo mejor empezando a destronar esa torre de creencias negativas que tenemos acerca del tarot, es darnos cuenta Sí, que hay muchas formas, hay muchas maneras en la que podemos abordar el mundo del inconsciente. En mis formaciones, en algunas masterclass que yo he dado, les he compartido de que poder entrar a este idioma o este lenguaje del inconsciente, el mundo de lo no visible, la parte espiritual o esta dimensión transpersonal del ser humano, necesitamos abordarla de una manera distinta como lo haríamos en este plano de tercera dimensión. Por eso es que también yo considero que el tarot es una herramienta cuántica, una herramienta literalmente de maquinita del tiempo, porque lo primero que nos conecta con el tema del inconsciente es el lenguaje simbólico, es totalmente. el símbolo, lo que nos conecta con nuestra parte más profunda, inconsciente, nuestra parte psíquica, esta dimensión espiritual del ser humano es el símbolo, el lenguaje simbólico. Y los símbolos pueden ser lo que te decía, arquetipos como moldes de realidad, pueden ser los números, pueden ser figuras, pueden ser recuerdos de este inconsciente colectivo. Entonces, dentro, digamos, como de la búsqueda que normalmente hacemos los terapeutas, pues es entrar a encontrar ese lenguaje, el inconsciente. Ahora, algo que es importante mencionar, el inconsciente abarcando todas sus capas, subconsciente, supraconsciente, infraconsciente, todos esos niveles, no es lineal, el inconsciente no es lineal, es atemporal, Atemporal, es exacto. atemporal, no es lineal, no es como esta dimensión, esta percepción de línea de tiempo pasado, presente, futuro, y por lo mismo también es inocente, no nos arroja tendencias ni positivas ni negativas, simplemente es inocente, es como que el inconsciente como si estuviéramos abordando un niño de 4 años, haz de cuenta. Entonces, cuando nosotros accedemos a esa información del inconsciente, que normalmente lo vamos a encontrar en este tipo de figuras, que es el caso del tarot, un solecito, un jerarca, una rueda, una calavera, una estrella, nos vamos a dar cuenta de que esto nos va a conectar con cierta información, con una información que está en ese inconsciente y que en estos En naipes, este banco de información, ¿no? en, Que vendría siendo el inconsciente. literalmente en este banco de información se encuentra codificado. Entonces, al momento en que yo, por resonancia, por sincronicidad, empiezo a desplegar una, dos cartas a través de una pregunta, voy a encontrar siempre una respuesta. Es lo maravilloso del tema del tarot, porque ahí lo vinculamos con el espejo del alma, con el arquetipo de ese momento, con la energía que necesito para X o Y pregunta, o simplemente como el mensaje oracular. Entonces, así como lo planteas, sí, es una forma como nosotros podemos mirarnos a través de lo inconsciente. Y yo creo que es una manera muy gentil, porque ante todo debemos de ver que el tarot, lejos de ser una herramienta de autoconocimiento, que en su momento fuera nombrada como algo para lo místico, lo esotérico, como lo ocultista, pues es en realidad algo que también puede conectarnos desde lo lúdico, ¿no? Desde el juego. Por eso es que hay tantos Totalmente. tarots, ¿no? Hay tarots de gatitos, tarots de dibujos animados, tarots de lo que te puedas imaginar, ¿no? Porque creo que finalmente poder acceder al inconsciente también es una misión o una forma de ver como muy lúdica de entrar al mundo espiritual. Justo en ese sentido que comentas, amigo, y es como
una duda particular que yo tengo, viendo que hay diferentes tipos de tarots, ¿no? Como dices, vi el que sacó Jodorowsky, uno de gatos precisamente. Hay tarots de brujas, hay tarots de elementos, hay tarots de muchas cosas, ¿no? Inclusive, Mm, bueno, los más clásicos, ¿no? Que es, pues vaya, el de Marsella, que probablemente sea uno de los más antiguos, y el de Rider. ¿Hay algo en particular que identifique o que describa como este es el mero mero o propiamente es como te conecte a ti, porque al final del día es como se va a conectar con tu inconsciente? Yo creo que las dos maneras son como correctas, amigo. De hecho, creo que muchas personas que tienen como esta curiosidad de indagación a través del tarot empiezan con algo como esto, los oráculos de cartas, ¿sí? Empiezan como con este tipo de publicaciones, este tipo de obras que ya son mensajes puntualmente canalizados o descargados, por así decirlo, de esa matrix, de alguien que se encargó de hacerlo, ¿no? Pero quizás el primer diferencial para darnos cuenta si es un oráculo de cartas de ángeles, de ancestros, de chakras, del amor o de lo que fuera, con respecto a un tarot, es la cantidad de cartas. O sea, lo primero es diferenciar que un tarot cuenta con 78 cartas que está dividido en dos principales grupos y que cada grupo obviamente va muy conectado con su propia numerología. O sea, el tarot es un sistema. En ese sentido podemos, para empezar, diferenciarlo. Número dos, yo soy muy partidario de la línea de Marsella, te soy honesto, yo aprendí los dos, yo aprendí Rider y Marsella, pero la realidad es que como Marsella es el más antiguo, y de hecho aquí lo tengo, Marsella Pues es el te iba a más. decir eso, si nos podías enseñar cuál era el de Marsella. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay más antiguos, te voy a ser honesto. En la historia del tarot todavía hay más antiguos, pero digamos que el más completo, como se conoce con sus 78 cartas, Qué loco. es la edición del Marsella, justamente. Y si nos damos cuenta, son figuras como muy, como muy específicas de la época medieval de Europa, porque hay quien menciona que el tarot fue o que nació desde el antiguo Egipto, y la realidad es que el Los tarot. egipcios, ¿no? Ajá, Justamente había escuchado eso. pero la realidad es de que, o sea, sí, ¿no? En el sentido de que el tarot tiene una gran carga, digamos, una gran carga energética, visual, pictórica, cultural, artística, judio-cristiana. Fíjate, es el ángel de la Totalmente. anunciación, nos habla como el apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, el hablar de un papa, o sea, digamos, La esto, papisa. la papisa, ¿no? La versión femenina del papa, ¿no? Entonces, ángeles, por ejemplo, este ángel, el ángel de la templanza, que la templanza es una de las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Que forman parte del canon católico. Entonces, el tetramorfos, por ejemplo, esta imagen del mundo que corresponde Ujú. a la El imagen del Ouroboros. tetramorfos, que es esta visualización de Cristo triunfante, ¿no? Ujú. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver que tiene una gran carga cultural de la edad, de ese punto de la historia, de esa edad media, de ese punto en la antigua Europa. Pero si vemos un poco más históricamente también, la historia de los mitos del judeocristianismo se basan mucho en mitología sumeria y en mitología egipcia. Entonces, de alguna forma también tenemos esa influencia. Y otro poco, y es la parte interesante, que los arcanos menores, que es la otra faceta del tarot, que son, ¿Cuántos arcanos menores son? ¿Cuántos son, arcanos mayores? son cinco, mira, son 22 arcanos mayores que vendrían representando el viaje del alma y 56 menores, de los cuales son 40 numerales y 16 figuras de la corte. Estos, por ejemplo, tienen un origen árabe. Estos tienen un origen árabe y de la cual, de los antiguos naibis, de donde proviene la palabra naipe, de los antiguos naibis, proviene justamente la baraja inglesa, que es la que jugamos, creo que todo mundo, en el solitario de Windows, ¿no? Las Ujú. picas, los corazones, todos esos, ¿no? Por ejemplo, de aquí también nace la baraja española, la baraja alemana, que son las bellotas, los corazones, las campanitas, en lugar de bastos, de copas, de espadas y de oros. Entonces, ¿qué encontramos? Que el tarot como tal, para poderlo identificar respondiendo a la pregunta, es un conjunto de 78 cartas que son dos grupos que se hibridaron a lo largo del tiempo y del espacio. Los menores no nacieron con los mayores, más bien lograron hibridarse, y en el momento en el que se construye, porque ni siquiera se sabe quién es el autor fidedigno, puede que sea Exacto. de muchos autores, el tarot se fue homologando de tal manera que los menores tuvieran una correspondencia con los mayores, con el viaje del alma, ¿sí? Entonces, esto hace que el tarot sea una herramienta culturalmente compleja porque tiene mucha profundidad, pero también de muchas dimensiones o muchas formas de abordarlo.
Y es muy interesante como una herramienta tan antigua que precisamente investigando no hay fechas exactas, no hay lugares exactos, no hay autores de dónde salió. O sea, inclusive se cree como, pues de alguna manera es una herramienta que ha acompañado a la humanidad y Claro. asimismo es una herramienta que se sigue usando el día de hoy. O sea, tanto tiempo que se haya creado, se sigue utilizando y se usa en diferentes ámbitos y con diferentes utilidades. Precisamente en este sentido y hablando un poquito de la parte terapéutica, ¿cómo es que este conjunto de cartas, como lo estabas comentando, que explican o nos reflejan lo que hay en el inconsciente, nos pudieran ayudar en una terapia? Más allá de a lo mejor adivinar cosas, que es como la idea, ¿no? Que muchas Mm. personas tienen de, pues van con la gitana y pues preguntan y adivinan o algo. ¿Qué uso puede tener el tarot más allá de esto que comento? Ok, amigo. Usos del tarot, tantos como nos podamos imaginar. Yo te diría desde la parte artística, de todas aquellas personas que se encargan de plasmar su sentir con respecto a los arcanos y diseñan sus propios tarots, ¿no? Es como que la parte, digamos, que explora el arte, las artes escénicas, por ejemplo, representaciones como en su momento Jodorowsky lo hacía en teatro y todo, para como explicar el arquetipo o explicar cómo influencia esa energía en la persona. Pero también puede utilizarse el tarot como un medio de contemplación, como los mandalas budistas, los mandalas del hinduismo Claro. también, como una forma de meditar y contemplar a través de lo que eso representa para mí. Puede utilizarse también, por ejemplo, como una fuerza mágica, desde esta energía arquetipal, esto tiene una energía, y obviamente, por ejemplo, en el caso de la estrella, nos estará remitiendo a un compartir desnudo, un compartir sin tabúes, un compartir donde he elegido mi lugar en el mundo, ¿no? Podemos utilizarlo obviamente como este enfoque oracular desde la parte predictiva, que es lo más conocido, pero como bien lo dices, la parte terapéutica, ahí está bien interesante porque por sincronicidad, la parte de sincronicidad, de entrelazamientos cuánticos, que hoy en día se habla tanto de esto, siempre que nosotros despleguemos una carta, vamos a encontrar algo, una parte de conciencia, algo que está presente en mi vida, pero también una parte de inconsciencia, algo que no he integrado, algo que no he incorporado, y que curiosamente, como está conectado en toda esta nube, por así decirlo, el campo cuántico, que es esta nube de información que nutrimos todos los seres humanos, también ahí están las respuestas. Entonces, a nivel terapéutico, evolutivo o psicotarot desde las diferentes líneas, como también se ha abordado, vamos a encontrar que justamente en este lenguaje simbólico hay información que nutre, que nos ayuda a darnos cuenta, que nos permite avanzar en un siguiente nivel de responsabilidad, de tomar las riendas de nuestra vida. Y aquí lo interesante es que cada arquetipo o cada cartita, como lo mencionábamos, está conectada con todas. No podemos solamente hablar de una Exacto. emperatriz sin hablar de un colgado, sin hablar de un carro, sin hablar de un mago, ¿sí? Al final del día todas están conectadas porque tiene que ver con mi forma de ver el mundo y la forma en cómo yo me integro en ese mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos usar terapéuticamente? Bueno, dentro de las muchas corrientes, amigo, yo lo que utilizo mucho es la visión sistémica. Yo lo que utilizo mucho es la visión sistémica porque, ¿A qué te refieres bueno, con la sistémica, amigo? la visión sistémica se conecta con la parte familiar, ¿sí? Nosotros dentro de esta visión personal, individuos que nos desenvolvemos en el mundo, somos producto y resultado de ideas, creencias, programaciones, experiencias de nuestros padres, que son los primeros ancestros, y los que están Y detrás de para ellos. atrás. Y de ahí para atrás, si nos vamos a los básicos, amigo, empezando por papás y hasta tatarabuelos, tendremos un aproximado de 40 personas, 30 y pico de personas que tuvieron que coincidir para que yo llegara al mundo. Entonces, imagínate, es una locura. ¿Cuánta información no hay poco menos de 40 personas? Es demasiado. Entonces, si yo, por ejemplo, no conocía a mi abuelo, no conocía a mi bisabuelo, yo puedo indagar la información a través del tarot, porque al final yo soy el resultado de mis ancestros. Ellos viven a través de mi genética, a través de mi comportamiento, a través de mi existencia. Entonces, por ejemplo, esto nos permite velar de una manera mucho muy puntual lealtades familiares, tesoros del árbol familiar, trampas del árbol familiar, secretos, cosas que no se han manejado, duelos que necesitamos liberar, emociones que se quedaron enquistadas en el árbol familiar. Y esto nos permite obviamente darle luz
justamente a esas sombras del árbol y a partir de ahí nosotros construir nuevas realidades tomando conciencia de lo que se vivió. También, por ejemplo, yo lo he utilizado mucho en constelaciones. Yo trabajo particularmente en las constelaciones individuales con muñequitos. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos encontrar información para que el campo hable, o sea, el campo cuántico esté hablando dentro de del desplegado de los muñecos, tiro cartas en cada personaje. Y eso nos permite ver, por ejemplo, el estatus del papá, de la mamá, del bebé El- abortado, del ancestro que no fue mirado. O sea, nos permite como entrar mucho en esa parte. Yo enseño una técnica, amigo, y a todos los amigos que están aquí, que se llama, que bueno, viene de la línea Jodorowsky, Camoin Jodorowsky, que se llama cartas de solución. Y las cartas de Ok, solución es una especie como de desplegado o de ampliado, por así decirlo, dentro de una lectura para encontrar justamente la parte que no he visto. El inconsciente me hable para ponerle luz. Esto es muy junguiano, amigo. Esto es súper junguiano también. totalmente, sí, justo, o sea, precisamente es bien interesante que uno de los padres del psicoanálisis, que al final del día venía de la mano con Sigmund Freud y trabajaron juntos, fue su colega, terminó metiéndose en cuestiones mucho más profundas del inconsciente y terminó estudiando la profundidad que hay en el tarot. Por eso Claro. realmente creo que hay mucha utilidad y por todo esto que me comentas de por qué el tarot es una herramienta que puede ir de la mano con el estudio de la mente. Totalmente, porque volviendo a lo mismo, nos permite ponerle luz al inconsciente o extraer de ese inconsciente la información para hacerla consciente y que no esté operando, como dice la frase de Jung, que siga operando de manera subconsciente y determine mi vida llamándola destino, ¿no? Si nos ponemos Perfecto. como cuánticos, en este lenguaje que también me fascina mucho, es como ponerle luz de conciencia, es como ponerle esa luz para que yo no siga repitiendo aquellas cosas Los patrones. los patrones, aquellas cosas que me causan una distorsión en mi percepción de la realidad. Viéndolos muy cuánticos, muy Greenberg, ¿no? Muy Garnier, Total. desde el desdoblamiento del tiempo. Es ponerle luz justamente a esas experiencias donde la percepción no me da. Por eso es que necesito apoyarme de alguien, de otra persona, del tarot mismo, que en realidad la persona es un espejo, es un acompañante, no nada más, porque en realidad el que nos está hablando es nuestro propio inconsciente. Yo Exacto. tengo una teoría, amigo, que el que nos habla es nuestro doble cuántico. Ese personaje que Totalmente. habla Garnier Mallet, yo pienso que es el doble cuántico, porque es el que está transitando los tiempos, De nuestro pasado, diferentes nuestro líneas. futuro, exacto, nuestras diferentes realidades y que nos aporta la mejor solución que necesitemos de acuerdo a lo que queramos preguntar. Exacto. Y en este sentido hay algo bien interesante porque hay, eh, así como lo comentas, ¿no? El tarot, la astrología, precisamente, la astrología es otro lenguaje arquetípico, es otro lenguaje del inconsciente, y como esto mismo son los sueños y que va de la mano con este doble cuántico que comentas, con este ser astral, que al final del día Ujú, es esta conciencia que se desplaza cuando tú estás, pues, durmiendo, cuando tú estás en este estado ujú. y conecta con todo este campo de información. Al final del día, y es algo es algo que me he dado cuenta como en diferentes estudios, la relación tan grande que hay entre algo como los sueños y algo como el tarot, porque al final del día se conectan con el mismo banco de información. Literalmente, lo dijiste bien padre, bien interesante. El banco de información, yo le llamo la nube, ¿no? Como en nuestros Sí, celulares. Tomas la foto, sube a la nube y cualquier persona que tenga acceso a tu contraseña, a tu teléfono, lo que puede bajar esa foto, ¿no? Lo mismo sucede a nivel sistémico. Yo, por ejemplo, como hijo de un padre y una mamá, exacto, a puedo nivel acceder a esa sistémico. información, obviamente acceder a esa nube o ese banco de información, porque al final del día lo que nos liga justamente es la fuerza familiar, es la sangre, ¿no? Que pertenecemos a un sistema. Y es que aquí también, amigo, creo que convendría un poquito diferenciar o ayudarnos a entender los niveles de ese inconsciente, ¿no? Hablamos de un colectivo desde la parte junguiana del tarot, pero si nos vamos desde la parte sistémica, vamos a hablar de un inconsciente familiar, ¿no? A lo mejor Ok, nosotros, ok, los que estamos juntos ahorita, estamos formando una red cuántica con una información inconsciente de los que estamos siendo en este momento en transmisión. totalmente. Por eso es que el tema de la resonancia es bien interesante, porque si yo ahorita sacar una cartita para ti, amigo, estoy seguro que va a resonar con todos, va a conectar con todos, Sin porque duda. por algo estamos coincidiendo, ¿no? Entonces,
si logramos como ver ese nivel de diferenciación, de conexión en todas las capas de los campos cuánticos, de este inconsciente personal, colectivo, familiar, sistémico, universal, arcaico inclusive, vamos a darnos cuenta que la forma de conectarnos es el símbolo. Cuando soñamos, son símbolos. La astrología son mitos simbólicos. Los números son Simbólicos, claro. resonancias simbólicas. Los rituales, la psicomagia, los actos conductuales son simbólicos. Entonces, es la forma en cómo nosotros accedemos a ese banco, como bien lo dices. Y que también está en todas partes, ¿no? Estos símbolos, creo que, o sea, justo esto que comentas, por ejemplo, en las películas, o sea, en cosas en el día a día que vemos y que ni siquiera nos damos cuenta que pudieran tener una profundidad mucho más allá de lo que estamos creyendo, pero estos arquetipos que hablabas hace unos momentos, pues vayas, al final del día son sacados de los mitos, leyendas, de los cuentos que se han contado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, el de la dualidad, el del bien y el mal, ¿no? El de Animus y Claro, Anima, la mujer y el hombre. Al final han estado en todas las historias que ha contado la humanidad y una herramientas como estas, el tarot, como bien lo dices, nos ayuda a entender qué hay detrás de esos símbolos y sobre todo, y algo que comentaste, qué es lo que ese símbolo representa para mí, ¿no? Creo que eso es algo como muy importante. totalmente, porque de hecho, a mí me gustaría también ayudar a desmitificar esto, amigo. Todos podemos leer el tarot. Todos Exacto. podemos conectar con la información de este inconsciente. No se necesitan dones especiales para entender tarot, ¿sí? Si acaso, viéndonos un poco más a lo místico, a lo esotérico, sí pudiéramos hablar de que cuando nacemos traemos un paquetito de información, que es nuestra lógica previa, nuestra lógica abstracta, que a lo mejor en algunos casos dirá, tú eres bueno para la pintura, tú eres bueno para la cocina, tú eres bueno para hablar, tú eres bueno a lo mejor para la construcción, y tú eres bueno para ver los estados psíquicos de la gente, ¿no? O las presencias más sutiles, ¿no? Eso pudiéramos decirlo desde la línea tradicional, el don, ¿no? Que se activa a través del lenguaje simbólico del tarot. Es la parte como, como justificando un poquito el tema del mito de que necesitas un don. Pero este tipo de dones, así como a lo mejor yo no sabía cocinar cuando nací, pero de repente aprendí, lo mismo sucede con el tarot. Uno puede aprender a leer el tarot y desarrollarlo, el tema de interpretación, de lectura, de observación, de meditación, de contemplación, tanto como nos lo permitamos en el estudio, amigos. Entonces, yo creo que el trabajo del tarot, al ser una herramienta tan profunda, también tiene que ver con el fundamento lógico, es decir, la estructura, los números, significados simbólicos, pero también la parte de la intuición, la parte del feeling, la Exacto, parte de lo que siento, la parte de exacto. lo que percibo a nivel sensorial, y es donde se hibrida justamente este lenguaje. Por eso es que hay muchas formas de abordarlo. Justo eso, al momento de leer el tarot, de interpretarlo, y tú que ya das formaciones en ello, ¿qué tanto pudiera ser el conocer el significado de cada carta, el conocer los elementos, el conocer de numerología, el conocer cada uno de de los arcanos? ¿Y qué tanto es esta intuición, es este feeling que al final del día, pues de alguna manera es la conexión con este banco de información, ¿no? ¿Cómo Claro. podrías ahí eh, dividirlo, amigo, en ese sentido? ¿Cuál crees que sería el más importante? Yo te diría que es tan importante la parte intuitiva como la parte lógica, racional, cuántica, estructurada. ¿Por qué, amigo? Porque es nuestra naturaleza. Nuestro cerebro humano está constituido, el hemisferio izquierdo, racional, metódico, calculador, Claro, matemático, sí, frío, totalmente. es toda esa parte. Y el derecho es toda la parte creativa, intuitiva, sensorial, introspectiva. Así es como se integra el tarot, porque al final esto viene Sí, a ser un reflejo de cómo lo vivimos. Entonces, yo puedo sentir a lo mejor que este rey de oros me aporta cierta información y representa esto. o representa esto, pero si no conozco a lo mejor qué son las copas, cuántas copas y cómo están dispuestas las copas, podemos caer en errores de percepción, o demasiado racionales o demasiado intuitivos. Yo creo que lo ideal es la homologación de ambas, tanto como también nuestro cerebro está entrenado, ¿no? Entonces, si para todos los procesos de la psique humana necesitamos ambos hemisferios, pues lo mismo sucede con el tarot. Necesitamos
una base para tener una intuición sustentada, que es lo que yo les comparto a mis alumnos. Sí, dejémonos sentir, sí, dejémonos ir literal como gordas en tobogán, Sí. ¿no? Al momento de sentir, pero bajo el concepto de que esto tiene una estructura, ¿no? Entonces, eso Vendría ya siendo un nos... equilibrio, como lo Exacto, comentas. exactamente, el equilibrio entre lo intuitivo y lo racional. Sí, porque del otro lado yo creo que también sí, y he visto por ahí, ¿no? O sea, personas a lo mejor que se han leído manuales de tarot y se han leído muchos libros y demás, pero justo como que puedes caer, y no nada más en el tarot, creo que eso puede pasar en cualquier Cualquier habilidad, cosa. que quieres estudiar tanto y quieres tener tanto conocimiento lógico y conocimiento racional de esa materia, que al momento de hacerlo te puedes paralizar y bloquear. Entonces ahí entra, como dices, pues está otro lado, porque al final del día así es como funcionamos. Claro, es un poquito como lo que hablábamos o lo que vimos hace ratito bueno, en el diplomado, ¿no? Que bueno, Exacto. para compartirles, amigos, yo soy compañero de CAEM, del diplomado de humanista, y es justo lo que nos dicen, Eso. ¿dónde entra el feeling, la intuición? Porque de nada sirve tener un método si no lo experimentamos, si no lo vivimos, si no nos enfrentamos a esas situaciones, experiencias donde el consultante, el paciente, rompe el método y yo tengo que ver de dónde me agarro, cómo improviso, cómo utilizo mis herramientas Es lo para, mismo, exacto. exacto, para llevar un objetivo, pero no necesariamente bajo ese método. Lo mismo sucede con el tarot. Podemos tener una base, pero lo importante es cómo nos desenvolvemos con ella, cómo sentimos, cómo permitimos la intuición. Perfecto. Oye, amigo, algunos de los mitos más comunes que hayas escuchado a lo largo de tu trayectoria en el tarot y que pudieras aquí platicarnos un poquito. Amigo, mitos del tarot, que es del diablo, el clásico, que es del Exacto. diablo, Pokémon, ¿no? También que dicen que es del diablo. que es del diablo, ajá, y también dijeron que Pokémon, y también en los años 90 se las hereje, y hoy en día creo que también Maluma, o sea, bueno, ya ni sé, Exacto, siempre el ser humano le va a tener miedo a lo desconocido. Y obviamente totalmente. como y nuestra manera de protegernos, el sistema psíquico de protección ante el miedo es el rechazo. Re- Es el rechazo, entonces obviamente yo voy a rechazar aquello que desconozco porque no lo conozco justamente, me genera miedo. Entonces, obviamente también si comprendemos la visión histórica que se ha tenido de la participación de la iglesia, vamos a darnos cuenta que el decir que esto era del diablo era una forma de control, ¿sí? Y no estoy siendo ni partidario ni mucho menos, estoy yendo a la historia y la historia ahí está, ¿no? Sí, a lo que es. No hay por qué mentir, número uno. Número dos, que es del diablo, ¿no? De que vas a atraer presencias, ¿no? Que es también como muy clásico y que no necesariamente está ligado al tema oracular. Esto tiene que ver mucho, amigo, creo yo, desde el cómo somos, cómo nos sentimos y desde qué lugar emocional nos conectamos, que esto es la parte terapéutica también. Si yo leo el tarot con morbo, con perversión, con idea de hacerle daño a alguien, por supuesto que ese tipo de presencias se me van a pegar, pero no por el tarot, sino por cómo estoy Sí, por la resonando yo. interpretación. Exactamente, por de dónde estoy partiendo yo. Eso dos. Luego, tres, que el tarot abre portales. O sea, todo el tiempo estamos abriendo y cerrando portales. Todo el tiempo, y esto ya nos habla la ley del desdoblamiento de Garnier. Todo el tiempo Sí, abrimos portales. Entonces, el tarot por sí solo no es una herramienta que pueda abrir portales. Más bien lo que abre es un campo de conciencia, el banco, como lo dijiste, el ujú, banco de información. Que aquí lo recomendable sí es, así como lo abres, lo cierras. Así como en una terapia. Abres y cierras, igual que en una meditación, entras y sales, exactamente igual, pero como tal el tema de abre portales el tarot y se me pegan presentes, no, ese es un mito que afortunadamente creo que muchos trabajamos ya para que caiga, ¿no? Darnos cuenta que ya hay una fundamentación para eso, ¿no? Justo en ese mismo sentido que acabas de platicar, amigo, ¿recomendarías que alguien y de las personas que nos acompañan y demás, alguien que nunca en su vida haya tocado las cartas, se compren un mazo y por ahí vayan como aprendiendo y descubriéndolo? ¿O crees crees que es un tanto irresponsable hacerlo de esa forma? Es que mira, yo creo que depende mucho del cómo te acerques, con qué disposición, con qué Ok. ganas lo hagas, porque el hecho de que tú vayas a una tienda y te compres un mazo, mm, o sea, puedes ver, abrirlo, olerlo, por mucho de los ejercicios Sí, que yo como dejo es justamente eso, ¿no? cualquier carta. Lo sensorial, como cualquier carta donde dices, ah, jaja, está bien chistosito ay, no, este me Que da miedo, sueñes ¿no? con... Por ahí vi que dice Jodorowsky que él
que él sueña con que se duerme con cada uno de ellos hasta que sueñe con ellos. Y dije, wow, está... Sí, es que al final del día volvemos a lo que decíamos, ¿no? El lenguaje para entender nuestro inconsciente es el símbolo. Y si el inconsciente, donde opera toda esta dinámica de este banco de información, sucede cuando estoy durmiendo, pues qué mejor que poderlo intencionar o direccionar Ujú. a través de estos símbolos arquetípicos. Ese es un ejercicio muy bueno, el dormir con cada cartita. Yo se las mando a mis alumnos. O, por ejemplo, Exacto. el tócala, huélela, siéntela, percibe qué colores, entrecierra los ojos y observa qué color predomina, qué observas, qué te hace sentir, a quién te Sí, porque al recuerda. final del día empieza a conectar con tu, a través de tu mente consciente con tu mente inconsciente, Exactamente, y por ejemplo, un con tus ejercicio sentidos. que yo les dejo a mis chicos es sepáralos si te recuerda a alguien agradable o desagradable. Ay, no, esta es mi abuela, esta es mi mamá, este soy yo, soy yo de chiquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos ese ejercicio de cotejar, pues las cartas que nos generaron rechazo, las cartas que nos generaron atracción, y luego lo volvemos a hacer después de conocer la profundidad del arquetipo, ¿no? Entonces vemos que a lo mejor lo que estoy rechazando, lo que estoy alejando, es lo que más necesito integrar, ¿sí? Eh, que es, respondiendo a tu pregunta, sí, el tema de conectar con ellos, por ejemplo, en los sueños. eh, Sí, se me- de que también tú agarres de que tú compres tu tu baraja. mazo y solito digas como, a ver, pues vamos a ver como qué onda con las cartas, con el tarot y leerlas a los demás y así. Mira, yo insisto que depende mucho también te digo, de la intención con la que llegues, porque también esa fue mi forma. Ujú. Yo aprendí de manera autodidacta, amigo, Ok, ok. a los 22 años, o sea, tengo 16 años ¿Cuánto leyendo tiempo el tarot. llevas? Ok, 16 wow. años. Este año cumplo 16. Entonces ya tengo colmillito. Yo empecé por la parte predictiva. Esto te va a pasar y esto va a ser aquí. Cuando me doy cuenta del nivel de responsabilidad que implica tener que decir algo frente a una persona con unas cartas desplegadas, empiezas a querer mirar, integrar, aprender, conocer otras líneas que complementen eso. Obviamente, pues te manejas mucho por tus valores, ¿no? En mi caso yo dije, esto requiere extrema responsabilidad, entonces necesito herramientas. Entonces, Justo. obviamente estudié otros cursos, me fui a otras líneas, me compré libros en inglés, o sea, empecé, insisto, de manera muy autodidacta. Ya que ya tenía, curiosamente, a los 6 7 años más o menos de leer el tarot, ya clientela, o sea, ya personas que llegaban religiosamente al final del año a su lectura anual, me di cuenta que empecé a ver más el tema intuitivo, como que se despertó mucho más lo intuitivo, o ya canalizaba mensajes, o ya percibía como el feeling a lo mejor de ciertos familiares, y yo veía las líneas de los patrones familiares, y yo decía, y perdón por la expresión, pero yo decía, puta madre, esto, ¿cómo lo voy a, cómo lo interpreto, Ah, no? aquí en este espacio puedes, amigo, adelante. Cosa que me llevó a estudiar constelaciones familiares, porque dije, necesito Increíble. entender cómo resuena el chingado patrono, por cómo le está afectando a la persona, ¿no? Entonces, eso me llevó a incorporar la parte terapéutica. Hoy en día te puedo decir que el método que yo utilizo integra lo terapéutico, lo evolutivo y un poco lo predictivo, porque sí podemos ver una ventana de oportunidad entre los orígenes de lo que se está viviendo y las posibilidades potenciales o tendencias de eso que se está viviendo. Eso Qué es increíble, amigo. eso es maravilloso, pero amigo, es el presente. El tarot, ese es otro mito. El tarot lee el Exacto. presente, no ve futuro, lee el Ju- presente ju- y en función del presente puedes ver para allá o puedes ver para allá. Es eso. Totalmente. Sí, algo así como yo lo veo a partir de que lo empiezo como a entender un poco y demás. Sí, precisamente tenemos esta idea de que es que el tarot va a salir el futuro y es para el futuro. Y es como no, inclusive vaya pues en las logias principales y demás, para lo que se utiliza es para ver el presente. Y a partir de eso, yo como lo he visto, lo he interpretado, es como si fuera digo, yo tengo también formación de negocios, formación de ventas Ujú. y todo. Y yo como veo estas tiradas cuando tú ves el tarot, es, ok, ves tu presente, ves, ves el pasado, ves con una carta qué fue aquello que ocasionó este presente y como si fuera una línea de tendencia, ¿no? Como si fuera una tendencia de Exacto. ventas. Bueno, si nada cambia y si todo continúa así como va, esto es lo que pudiera pasar. Le ¿Es diste al algo así? clavo. Le diste al clavo. Si yo me mantengo en este mismo estado de conciencia, este es el potencial más cercano a lo que vaya a suceder.
tendencia, posibilidad, Una pronóstico, por así tendencia. decirlo, ¿no? Como, literalmente como si se hablara de un plan de negocios, ¿no? El pronóstico es este si llevamos el mismo ritmo. Yo le llamo potenciales, pero es enteramente lo mismo, ¿no? ¿Qué es Ok. lo que hacemos? Por ejemplo, en la técnica que yo utilizo, que te digo que está basada en muchas líneas, y ya se me cayó una cartita, justamente es las cartas de solución, es yo pido ver, como dice un curso de milagros, yo pido ver más allá, y en función de esto, despliego cartas que por resonancia me otorguen la solución que necesito integrar, aquello que requiero incorporar para que el panorama sea más amplio y yo no solamente sea el que esté sufriendo esta experiencia, sino que también sea el observador que crea. Que esto es, volvemos a lo cuántico, ¿no? Volverme el Sí, observador, exacto. porque desde lo Para cuántico y crear es la realidad. exactamente, amigo, y desde lo cuántico lo que quiero aportar es esto. Desde el momento en que yo pongo mi conciencia y mi atención en algo, ese algo ya cambia Ujú. como el experimento de la Totalmente. doble rendija, ya cambia. Entonces, el verlo me permite modificar, pero el resolver, tener la opción de resolver, entonces sí me Ahí impulsa a está. otro futuro. No basta con ver, hay que resolver. Sí, en ese mismo sentido, yo creo que pudiera ser uno de los mitos, ¿no? Como chin, es que yo no voy a ir a que me lean las cartas porque si lo hago, casi casi como que me condenan a que he escuchado muchas veces eso, yo creo que tú también, amigo, así como no, es que casi casi es como una maldición, una condena de que esto es lo que me va a pasar, pero en realidad eh, qué tanto es un futuro determinante y qué tanto es como lo dices, más bien un potencial, ¿no? Y más bien algo contra lo que podríamos, más bien no contra, pero algo con lo que podemos resolver o actuar en el presente para que cambie ese potencial. Creo que ahí entra mucho lo que me preguntabas hace rato, el tema de la responsabilidad, porque obviamente es que podríamos estar hable y hable, amigo. Creo que Sí, la persona que lee el tarot tiene que ser lo suficientemente ético, humano y responsable para detectar y leer a la persona si, por ejemplo, esta persona llega con miedo, si la ya. persona llega predispuesta, si la persona llega en el estilo Contreras. Tú dime todo y yo a ver, te desafío, ¿no? Ujú. Porque Te esta es analizo. exacto, creo que es la parte de las habilidades que requiere tener el taroterapeuta, el taromante, el tarólogo, como le queramos llamar, porque esto nos va a permitir saber cómo abordar una sesión, cómo abordar una lectura y llegarle al punto donde la persona llegue a esta toma de conciencia, ¿sí? Por eso yo creo que esta parte de habilidades terapéuticas, todo, aunque no seas terapeuta, es necesario tenerlas cuando leamos el tarot, que es parte de la responsabilidad que mencionabas, porque si llega alguien con muchas programaciones, mucha idea de miedo, me leen las cartas porque no quiero porque me va a salir la muerte, me van a salir cosas Te va a malas. predeterminar bien, cabrón, Es ¿no? exacto, y no va a ser, y no solamente responsabilidad de quien se lo lee, sino del intérprete, porque es un instante de encuentro donde los dos están generando potenciales para esa nube, para ese banco, y dice Garnier Malet, si yo pienso que, quiero ahorcar a mi suegra porque me cae mal, ay, no, no, ¿cómo crees? Yo soy muy santo, yo no hago esas cosas, pero lo tuve con esta emocionalidad y con el pensamiento, yo ya lo mandé al campo cuántico. Sí. Y el hecho de que otra persona, ejemplo, en En el Tailandia, inconsciente. exacto, ya lo mandé sin consciente. Y en Tailandia resulta que hay un chico que quiere ahorcar a su suegra y de repente él es más violento, toma el potencial y lo hace. Y tan es responsabilidad de él como tuya por pensarlo. Por eso bien dicen que hay que cuidar los pensamientos. Entonces, ¿qué Sin es duda. a lo que voy, amigo? Requiere mucho tacto, requiere, esta parte sí yo digo que es de mucha responsabilidad. Si empiezas por ti, te compras tu mazo y empiezas contigo, está perfecto porque es tu propia energía. Te puedes apoyar del libro, mira, cada mazo siempre trae como su, Su su instructivo, librito, ¿no? ¿no? Como su instructivo, pero tomemos en cuenta que siempre va a estar limitado a la visión de un autor y normalmente el autor que diseñó ese tarot, ¿no? O que construyó en base a los 78. Yo creo que lo importante será siempre ir complementando, buscando, integrando. Hay gente que dice, me da pereza leer los libros, pues métete un curso. No, yo no creo en los cursos, pues vete a los libros. No, es que yo quiero un feeling. Bueno, pues vete a líneas energéticas y conecta Pues, con el aparato. aprovechando, amigo, tú ya estás por empezar una formación, ¿no? En tarot. En febrero comienzo, amigo, con mucho orgullo puedo compartirte la quinta generación. Tengo en mi haber 4 grupos. Excelente. La verdad es que estoy bien contento porque cada grupo ha manifestado una evolución tremenda. Empecé antes de pandemia a formar porque pasó algo muy chistoso. Yo decía, ya me quiero dedicar de lleno a la terapia y olvidarme del tarot, pero dije, ¿qué hago con tanto conocimiento?
Y una vez así, literalmente, estaba meditando, estaba en oración y le pregunté a mis ángeles, ¿no? Yo soy muy de esta conexión con ellos. Y les pregunté, ¿qué hago con este conocimiento? Y me dijeron, enséñalo. Así, Transmite. enséñalo. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Que no es, porque pues te digo, mi formación al principio fue autodidacta, después le empecé a meter cursos, líneas, libros, todo, ¿no? Entonces dije, puta, ¿cómo le hago, no? Bueno, yo me dejo llevar. Cuando yo siento, percibo que es como que el feeling, entonces de ahí me voy como Venga. gordita en tobogán, ¿no? Mm, Y me empezaron a ayudar en la estructuración del curso. Me di cuenta que no podía hacer una formación de un fin de semana. Tenía que dividirlo, tenía que especializarlo. Bueno, ¿cuál es que tu es mucha aportación? información. Es un putero. ¿Qué aportación tú le quieres dar, Mike, al mundo del tarot, que es lo que has venido haciendo en 16 años? Ah, bueno, ¿no? Entonces, afortunadamente, amigo, antes de que empezara pandemia, comencé con mi primer grupo de manera presencial. Después tuvimos ya solo formaciones online. Ahorita vamos poco más de la mitad de la cuarta generación y la quinta comienza, o verás, el 18 de febrero. Ya Comenzamos el casi. 18. Entonces, pues la verdad es que te lo digo con mucho gusto, mucho orgullo. Para mí es un deleite, de verdad es que es una gozadera poder compartir el tema del tarot porque pues es lo que me abrió las puertas. Ha sido, y lo voy a decir con toda sinceridad, que también es un mito, ha sido una fuente de ingresos muy honesta, muy genuina, muy derecha. ¿Por qué? Porque no transo, no digo mentiras, Exacto. ayudo al desarrollo de conciencia. Y yo creo que un mito que también nos tenemos que quitar es que lo espiritual no se debe de cobrar. Y eso es todo lo Sí, opuesto. fíjate que ese es un bloqueo con el que yo llevaba ya unos meses enfrentándome hasta apenas en este año que dije como, güey, a ver, si he estudiado todo esto y si he aprendido todo esto, pues, Claro, ¿cómo no? Y vaya, ahí vamos, pero sí, sí tienes una idea. Creo que tanto lo espiritual como lo que tiene que ver con servicio, como esta parte terapéutica, como el ayuda al otro, es que estoy ayudando al otro. Bueno, sí, pero a cambio, pues es tu tiempo, son tus habilidades, es tu conocimiento y al final del día, pues es un intercambio, una retribución claro. por otra, para Es, que es se tu, complete. fíjate, es tu dispositivo, es tu internet, es tu luz, es la conexión con la red del servicio proveedor que estás conectando, es el mandala que tienes atrás. O sea, al final del día Todo. no podemos desconectar el trabajo espiritual de nuestra experiencia humana. Venimos a espiritualizar la materia y a materializar el espíritu, ¿no? Lo que es la estrella de David. Y yo creo que Exacto. esto le da un tinte o un toque como muy sagrado al tema del servicio espiritual, porque entonces el dinero que te llega es sagrado. Y si ese dinero, esa visión que tú tienes en el cobro de una terapia, de una lectura, de una meditación, de un servicio, lo sigues moviendo al servicio, el universo te va a dar más porque vas a ayudar a más gente. Entonces, eso también es como algo que yo les comparto mucho a mis chicos porque llegan con ese mito de tengo que no cobrar o cobrar muy poquito. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? Al final del día es una preparación, es tu energía, el taroterapeuta, tarólogo, tarotista también come, duerme, calza, ¿sí? Entonces, creo que ese es otro tema de los mitos y que me gusta mucho poder profundizar en ello porque cuando me doy cuenta, volviéndolo a conectar, amigo, que el tarot fue mi puerta de entrada al mundo espiritual, fue mi puerta de conexión con los ángeles, porque mi primer tarot fue un tarot de ángeles, curiosamente. Wow. Eh, ha sido también una forma digna de vivir, ha sido una forma en la que yo me he conocido, como yo me he trabajado, como yo me he sanado. Dije, no, es que tengo que darlo. Y me empecé a entusiasmar, me puse todo pasional, me puse todo en energía de bastos, amigo, y dije, manos a la obra, vamos a hacer el Eso es diplomado. todo. Y entonces dije, vámonos, ¿no? Y afortunadamente, pues sí, ya vamos por el quinto grupo. En Qué febrero chido. comenzamos, amigo. Qué chido. Pues la verdad es que nada más de escucharte todo lo que me platicas, o sea, yo ahorita que estoy como comenzando pues con este aprendizaje y con conocer más, o sea, al final nos dan ganas de querer saber más, de querer conocer. Estoy seguro que todas las personas que están conectadas por acá y estoy leyendo los comentarios y sin duda alguna es algo que queremos saber más. Y también nos da mucho, digo, estoy seguro que da mucho entusiasmo y con todo lo que nos has platicado, pues de una tiradita, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, claro, amigo. Mira, podemos hacer lo siguiente. A lo mejor que tú elijas una personita que escojas, que pueda hacer una pregunta concreta. Esto es importante. El tema del contexto, de ¿Cómo hecho, hay lo que hablar? estábamos, justo que era lo que estábamos hablando en el diplomado nosotros en clase, ¿no? La importancia del contexto, situarnos en el contexto de la persona, entender su mundo, comprender.
qué es importante para él, para ella, y sobre esto entonces se construye la narrativa de la lectura de tarot. Aquí es donde se aleja un poco de la parte predictiva y comienza a ser más de observación, la parte más evolutiva, como muchos colegas le llaman, que es dónde estoy, qué potenciales tengo y cómo los acciono para trascender este espacio o aprender la lección que tengo que ver. Y aquí es donde se abre el abanico de posibilidades. Entonces, podemos hacer esto, amigo. Que a lo mejor escojas dos, tres personitas que nos dejen una pregunta concreta. Y ahorita yo les voy a explicar un poquito cómo transformar una pregunta predictiva a evolutiva. Ok, Esto se los comparto, se los regalo. Y a lo mejor al final podemos tirar un arcano mayor que nos dé una enseñanza para todos. excelente. Me gusta mucho la idea. Súper bien, ¿No? amigo. Pues por Pues, aquí sí, vamos que vayan dejando sus preguntas, ¿no? ujú, ¿Cómo, cómo hay que elaborarla? ¿Cómo sería una pregunta concreta, amigo, por ejemplo? bueno, una pregunta concreta es todo lo opuesto a, quiero un mensaje para el amor en general. Ya, ya, El amor de pareja, el amor a los hijos, el amor propio en general de toda mi vida en este momento. Ese es el tipo de preguntas que no nos ayudan a profundizar del todo. Por ejemplo, una pregunta concreta es, deseo saber qué puedo hacer para mejorar mi relación de pareja. Por ejemplo, ¿no? O me está molestando mucho un problema que pasó con mi pareja, yo deseo saber cómo trascenderlo. Eso es una pregunta concreta, ¿no? De repente podemos preguntar, ¿cómo me va a ir en el trabajo? Es buena pregunta, sí, pero obviamente ahí detrás de eso está implícito un mensaje o un deseo de quiero que me vaya mejor. Entonces transformamos la predictiva en evolutiva y es qué puedo hacer, qué está en mis manos, qué se requiere de mí para que me vaya mejor, perfecto. Sí, ¿no? porque al final del día, ahí tú ya estás tomando la responsabilidad y va más allá de solo conocer un mensaje del oráculo, ¿no? Sino más bien es saber Es de qué manera yo puedo hacerme cargo, de qué manera yo puedo mejorar, yo puedo transformarme, yo puedo generar un cambio en mí. exactamente, amigo. Y esa es creo que también la segunda gran diferencia con oráculos, porque un oráculo, y no es menospreciar ni mucho menos, yo hago híbridos, yo trabajo oráculos Totalmente. con tarot, pero por ejemplo, este es un mensaje que alguien ya se encargó de canalizar, ya lo Es que bajó muy textual, ¿no? muy textual a su nivel de percepción, recapitula y libera. Sí, pero ¿qué cosa? ¿No? Entonces, aquí es donde complementamos con la visión del tarot, que convierte literalmente, amigo, la lectura, yo diría que es un trabajo artesanal. Literal, es un trabajo artesanal del momento de estar hibridando este lenguaje del libro del tarot para la persona en específico. Esto es lo que lo hace tan... Dice Alejandro Lavín, justo, Lavín dice, el tarot es Ujú. el único libro que te hace pensar mientras se lee. Entonces, Totalmente. yo creo que es la segunda gran diferencia con los oráculos. Entonces, pues bueno, esta es la forma en cómo transformamos preguntas ambiguas a preguntas más concretas. Perfecto. Pues muchas gracias, amigo. Ahora sí, por acá voy viendo las preguntas en los comentarios para ver ahora sí que hagan su pregunta concreta respecto a algo que quieran saber, respecto a algo que quieran trabajar. Por ahí ya Por tenemos acá, algunas. exacto. Que como que se me movieron los comentarios, pero mira, aquí me dicen, quiero confirmar con la información que me diste ayer, Mike, con respecto al insomnio. Si la muerte y el duelo que estoy repitiendo es de mi hermanito mayor que murió en el vientre de mi madre. Ok, van habilidades, va el tema de la escucha. Aquí ya nos está informando, aquí ya nos está diciendo que ya hubo una indagación consciente. Entonces, ok, con puro arcano mayor. Esta la voy a hacer con puro arcano mayor. ¿Qué es lo que voy a hacer, amigo? En este momento voy a tratar de conectarme intencionadamente con la persona que preguntó. Ahorita yo no la veo en los comentarios porque soy el invitado, ¿no? Entonces no puedo ver el desplegado de el Ok, reel de ok, preguntas, ¿no? Entonces no puedo ver ni su foto ni nada, ¿no? Pero simplemente voy a conectar intencionadamente con su necesidad, es decir, desde la empatía. Por eso es que coloco mi mazo siempre a la altura del corazón. ¿Puedes listo. repetirme la pregunta, amigo? Ahí te va la pregunta. Dice, vaya, la pregunta como tal es Ujú. respecto al insomnio, si la muerte y el duelo que estoy repitiendo es de mi hermanito mayor que murió en el vientre de mi madre. Ok, listo. Mezclo y como ya sintonicé o ya conecté de alguna manera con su energía, es como si estuviera abriéndola a ella.
y la carta de la justicia que nos habla de un corte. En este caso, la espada nos habla de un corte, de una búsqueda de balance, probablemente la experiencia que se vivió de una mujer o de esta personita, mamá, que vivió el caso de este hermanito en un momento de mucha rigidez, de mucha dureza, de falta de introspección y de extremo análisis. La carta de la justicia es una carta que nos pone muy en balance, pero que también en su sombra puede ser sumamente dura, sumamente rígida, regida por el 8, que es el número de las retribuciones, del karma. Entonces, ahora, asociado a la pregunta que nos hicieron en este momento, nos indica que hay que revisar la historia de esa persona, de esa mamá, de esa mujer, en ese momento particular, que seguramente estaba viviendo un momento de mucha rigidez. Aquí lo conecto con lo sistémico. Yo diría, si para mí en este momento es peligroso embarazarme porque tengo que estar encasillada, rígida, dura como la justicia, representa un riesgo para mí, entonces desde el inconsciente arcaico elimino al bebé. ¿Por qué? Porque es Wow. riesgoso para mí. ¿Sí? Es como programación, descodificación, pues. Si esto implica un riesgo para mí, mejor que se salga, mejor que vaya para afuera. Entonces, habría Sí, que revisar consciente. exacto, las células mandan la indicación, no, esto es peligro. ¿Qué hace? ¡Pum! Lo elimina. Entonces, ahí se encuentra un poco la respuesta en las experiencias de esta persona, de esta mamá, que vivió, que seguramente tuvo un momento de mucha rigidez, un momento de mucha dureza en su vida, probablemente durante el embarazo. Excelente. Pues muy bien, amigo. Vámonos con, ¿qué te Venga, parece otras dos más? ujú, vamos a darle. A ver qué. Y mira, justo están poniendo, sí, están confirmando. Sí, mi Bueno, madre es así, ella es muy masculina. Respecto a lo que estabas diciendo, parece que sí hay como mucha relación. sí, Preguntan por acá, ¿qué está en mis manos para poder obtener mi ascenso? De hecho, esta ya es una pregunta, como dices, transformacional. transforma, ajá, exactamente, que nos devuelve la responsabilidad que está en mis manos para obtener un ascenso. Ok, nos brinca una carta, cuando brinca una carta nos habla el campo cuántico, algo sucede que brinca la carta, nos comparte algo y te comparto las dos que salieron. Me gusta mucho hacer lenguaje de dos, tres cartas de asociación libre. Es una técnica de lectura que también enseño porque nos permite ver cómo se relacionan los dos arquetipos. Estoy utilizando un tarot que me gusta mucho que tiene base en Marsella Rider y se llama Está bien Tarot padre. Inversión. Parece como los negativos de las fotos de antes, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? La carta del hierofante, el Papa, es un número 5. El número 5 suele ser el puente, ¿no? Por eso de ahí viene la palabra pontífice, que es el puente. ¿Pero el puente de qué? Puente a una nueva realidad, puente a una nueva conexión. Es un comunicador por excelencia. Entonces, nos está hablando directamente de comunicación con un jerarca, comunicación con un jefe, comunicación con un líder que necesita trabajarse o necesita pulirse a través de los deseos genuinos de esta expansión de trabajo que nos ha llevado a un estado de monotonía. El 4 de bastos, los bastos implican la fuerza de la voluntad, la fuerza motora. Y en el número 4 nos hablan de un estancamiento. Nos hablan de Ujú. algo que se conectó muy bien, se estableció Que bastante fue bien, muy pero estable, ¿no? En su momento. exactamente, pero que ahora ya está en un punto de estancamiento. Entonces, esta carta me reafirma el tema de que por qué se quiere mover. O ya se estancó, ya no está creciendo, ya no está viendo esta fuerza, esta pulsión de voluntad, esta pulsión profesional. Que está en nuestras manos, necesitamos mejorar la comunicación con este líder, mejorar la comunicación, volver a crear puentes de conciencia, puentes de confianza, invitarlo a comer quizás, o establecer cuáles son estos retos profesionales que yo tengo y que tiene esta persona conmigo para entonces lograr una sincronía, que los dos vayamos en esta misma dirección. Si no lo logramos, si no hablamos de esto, entonces será momento de integrar un nuevo potencial, que esto también nos habla el 5, integrar algo nuevo que pudiera ser la búsqueda de otro empleo. Excelente, amigo. Excelente, excelente. Vámonos con otra. Por aquí comentan, ¿es necesario que te diga el nombre o así nada más como le estamos haciendo? Si lo tiene, va. ¿Sí? Sí, de hecho también es un mito este tema de dime tu signo y tu fecha de nacimiento. Con ver la foto también se puede. Pero bueno, dime su Súper. nombre. Dime su nombre. Mira, por acá, Carlos Nieblas. Venga. ¿Qué camino debo seguir? ¿Administración, aunque sea un camino incierto o tardado, o enseñanza, siendo un fin inmediato pero limitado? Ok. Pues aquí ya el consultante nos está dando un poquito la respuesta.
Nos está como contextualizando los dos caminos. El primero es administración y el segundo, ¿cuál es? ¿Me lo La puedes repetir? enseñanza, La enseñanza, la docencia. la docencia, siendo un fin inmediato pero limitado. Ahí te va. Y puro arcano mayor. Entonces, Económicamente, me imagino. ¿qué nos está diciendo? Cuando son arcanos mayores predominantes en una lectura, es un tema del alma. Es un tema que sí o sí va a ayudar a trascender a la persona en este proceso de evolución, ¿sí? No es nada más lo cotidiano, no es el día a día, sino que tiene que ver con una enseñanza propia del alma. ¿Qué estamos encontrando? Asigné un valor a cada cartita. Esta es la administración y esta es la docencia. En la docencia, desde esta apreciación, yo te diría es donde más te vas a expandir. Sí, a lo mejor es un camino lento porque es un inicio. La carta del mago es el número uno, entonces son los arranques, el comienzo, entrar como este niño en juguetería nueva o en dulcería que quiere aprender, quiere hacer, quiere compartir, quiere todo. Pero es un camino que nos va a ayudar a desarrollar muchas habilidades. Un camino que donde te ves bastante empoderado, bastante fuerte, con bastantes deseos de crecimiento y sobre todo que puedes elegir inclusive nuevas vertientes si continúas este camino. El otro camino de la administración, desde mi precisión, yo creo que ya estaría un poquito quemado, un poquito desgastado. A ver qué te dice. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte implica transformación. Si no es que este camino ya se ha transformado lo suficiente, ya estás a punto de cerrarlo o ya has pensado en quererlo cerrar, porque esta carta nos remite justamente a cortar de raíz toda la mala hierba y todo aquello que ya no necesitamos. Y siento que el camino de la administración ya no nos encanta tanto, porque también la carta de la muerte, la carta de la transformación suele ser contundente. El cambio. Es el cambio, pero el cambio que hay que asimilar porque son los ciclos de vida. Entonces, yo creo que si bien los dos caminos son desafiantes, creo que en el primero, podemos sentirnos literal como niño en dulcería. El camino de la administración, pues ya nos referirá a algún proyecto que deba terminar pronto. O quizás ya no nos sentimos tan felices ahí. Súper, amigo. ¿Te parece si tenemos por acá más preguntas? ¿Te parece si nos aventamos otra más? Dale, amigo. Ahora sí que dale, porque yo no alcanzo a ver todo el reel Sí, de ¿verdad? preguntas. Yo creo que como soy invitado no me permite verlos. Entonces, Mira, yo confío. Daniel Gurrola me dice, ¿me quedo en la empresa donde estoy o mejor abrirme a nuevos caminos? Ok, fíjate, muchos son laborales. Sí, es lo que estoy viendo, Aunque muchos son está laborales predominando ahora. lo laboral. Ok. Totalmente, ¿eh? De hecho, las Entonces, tres que van laborales. sí, y nuevamente se nos mueve una cartita que es el 7 de bastos. El 7 de bastos que nos habla de movimiento. Ya de hecho nos habla de movimiento, Siete de es la tema transformación. de transformación, es la fuerza del carro, la fuerza del arquetipo carro. Y ok, el caballero de espadas, el caballero de espadas. Para mí esto es movimiento contundente y es momento de movernos. Hay un gran aprendizaje aquí porque el 7 habla de transformación de movimiento, es decir, como cuando tomo la responsabilidad y los caballeros normalmente son energía muy veloz. Los caballeros implican como de movimiento, un movimiento, pero ahí te va, mucho más estratégico. Aquí quizás el consejo del tarot, el consejo de tu doble cuántico a través del tarot, es que si te vas a mover, que sea un movimiento muy planeado, muy estratégico, muy de observar las letras chiquitas de los contratos, de tus futuras prestaciones, de todo aquello que va a implicar tu desarrollo intelectual, porque parece ser que aquí donde estás ya se vivió lo que se tenía que vivir. Es más, es como que el impulso que te va a llevar al siguiente trabajo. Para mí esto representa un muévete. Y ni lo dudes, muévete. Tienes toda la energía favorable para moverte. Muy clara la respuesta. Amigo, pues muchísimas gracias ahorita que por acá quedaron más preguntas, pero igual y no terminaríamos si nos leemos todas. Pero ahorita la manera en la que nos mostraste esta lectura me parece súper interesante, me parece una muy chingona, porque no nada más vaya, es esta parte integrativa, es esta parte donde abarcas tanto el escenario posible como la integración con la vivencia de la persona, en cómo tú lo puedes transformar. Y al final del día, creo que mucho de la importancia, y bien lo comentabas en la plática, que hay en todas estas herramientas que pueden conectar con este banco de información, con el Claro. inconsciente, es, es hacernos responsables, ¿no? Es cada persona, ok, con lo que me dijeron el día de hoy, con lo que escuché, con lo que se vio en mi lectura, ¿cómo voy a llevar esto con manos a la obra? Cómo lo puedo aterrizar en el día a día y que no nada más quede
en un mensaje. Totalmente. Y darme cuenta mi contexto, dónde estoy, a lo mejor aspectos de mi vida que no me había dado cuenta. Sí, claro, yo suelo ser muy así, sí, claro, había olvidado el otro. Entonces, cuando reconocemos nuestras luces, nuestras sombras, es cuando podemos transformar. Es volver a lo mismo. Reconozco mi masculino, mi femenino, entonces hay manifestación. Esta es la idea del tarot evolutivo, las técnicas terapéuticas de tarot. Y bueno, pues desde esta trinchera, amigo, compartiendo desde la visión de lo cuántico y mucho de lo sistémico, mucho de lo familiar, mucho desde el origen emocional de enfermedades. Bueno, es que les comparto, amigo, yo no me quedo con nada en el diplomado, yo les enseño todo, y conforme va avanzando el tiempo y sigo adquiriendo nuevo, se los comparto también. Qué chingón, pues ahí, bueno, antes de ir cerrando, por ahí falta una última carta, amigo, para todos los que estamos por acá Ok, conectados, ¿cómo ves? ok, quiero hacerte una propuesta, amigo. Vamos a hacer la cartita general con arcanos mayores y me Échale, gustaría regalarte una a ti. adelante, amigo. Échale, por favor. Venga, ok. Entonces, vamos a pedir, ¿no? Que sea el mensaje que para todos nos ayude, que sea un mensaje como general para todas las personitas que estamos en este momento. Y bueno, que el inconsciente hable, ¿no? El emperador, el emperador, la carta de la estructura, la carta del orden, la carta de papá, la carta de toda esta conexión con el mundo materializado. ¿Qué nos está diciendo el emperador? ¿De qué manera puedo yo estructurar mejor mi vida si tengo como demasiada energía regada, dispersa? ¿Qué puedo hacer entonces o qué se encuentra en mis manos para empezar a ponerle ese orden? Dos, para los que tengamos conflictos asociados con papá, linaje masculino, varones que estemos teniendo alguna complicación propia de nuestra virilidad, aquí está la solución. Ponle foco a eso. Aquí es donde necesitas conectar con tu sagrado masculino. También nos habla esta Seas carta. hombre o mujer, ¿no? Eso es Bueno, sea cierto. hombre o mujer, por supuesto, sea hombre o mujer, pero hablando específicamente varones porque tiene esta resonancia. Si eres chica, entonces, bueno, observa cómo te vinculas con los hombres de tu vida, cómo son estas personas con las que estás rodeándote y a partir de aquí entonces construir nuevos lazos, nuevas formas de relacionarme con la masculinidad, con la fuerza, con la estructura, con el orden o la forma en cómo me conecto con el mundo. Recordemos que, bueno, desde constelaciones, mamá es la abundancia, mamá es lo interno, mamá es el arraigo. Papá es la prosperidad, es la conexión con el mundo, es salir al mundo. Entonces, es como me conecto con lo que está fuera en el mundo. Eso es el emperador. Y va para ti, amigo. ¿Tú qué quieres preguntar? Totalmente. Ay, amigo, venga. Fíjate que justo yo creo que la voy a hacer hacia algo que creo que es una dualidad. Venga. Eh, Digo, ahorita me estoy dedicando de lleno a mi emprendimiento, a mi negocio y, o sea, está marchando. Sin embargo, pues sí me ha representado hacer algunos otros sacrificios. Entonces, ¿de qué manera puedo yo integrar eh, mi emprendimiento con mantener una relación de pareja estable? Ok. Muy bien, amigo. Venga, pues vamos a dejar que el inconsciente hable. Dos cartitas. Uno, dos. Tenemos la primera. La primera, reina de oros, reina de pentáculos, reina de oros. Y el siete de espadas, que nos habla mucho de una conexión más con la mente. Estamos siendo muy analíticos, amigo. Estamos siendo muy Sin duda. analíticos, sumamente analíticos en la forma en cómo deseamos integrar o incorporar esta energía femenina. También me habla un poquito como de la salida del nido. No sé si has pensado también como desenvolverte en otros espacios, no sé, desconozco qué tan cercana sea como la relación con la familia, el arraigo, mamá, o esta conexión dentro del hogar, pero aquí ya me está hablando como de la oportunidad también de un distanciamiento sano, una evolución sana, la toma, como decirlo, como de esta adultez emocional o esta adultez, no, funcional, esta autonomía, porque curiosamente la mujer que está tomando ahorita lugar en tu vida, y no es la de tu pregunta, no es la de la relación, sino la mujer arquetípica, la que tiene, Exacto. está La volteando para energía otro femenina. lado. La energía femenina está volteando para otro lado, es decir, tu, ¿cómo decirlo? Como que toda tu intencionalidad está siendo tan racionalizada ahorita, tiene que ser A, B, C, y no nos estamos permitiendo que a lo mejor llegue D y después llegue la Z y después se vuelva a acomodar la A. Entonces, si requerimos quizás esta hibridación o esta conexión entre el emprendimiento y la parte amorosa, necesito
permitirme romper un poco más esa estructura mental, romper un poco más mis creencias de que o es A o es B. Y esto curiosamente lo tienes en el ejemplo de la figura femenina más representativa para ti en tu vida. Desde mi punto de vista, desde aquí yo te diría que es mamá, Exacto, sí. porque mamá supo acomodarse y desenvolverse en un contexto material, mover, hacer pagos, desarrollar crianza, moverse. Aquí tienes un tesoro tremendo para poder integrar de una forma distinta esta estructura mental. Me habla de mucho movimiento, amigo. Yo Amigo, creo que sí lo consolidas, como pero hay mucho anillo trabajo. al dedo. Pues venga, justo Sí, lo que justo lo estábamos último, diciendo, hay amigo. No, que poner no te manos lo a la entendí. obra, como anillo al dedo, la verdad. Que justo se está cortando un poquito tu imagen, amigo, pero sí, o sea, sin duda, esto que acabas de decir resuena inclusive por acá. Solo está diciendo que algo me sabes. Y mira que nos conocemos poquito, amigo, pero esto es importante saberlo. No tiene nada que ver el que conozcas o no la persona, ¿eh? O sea, si tienes antecedentes o no, porque finalmente el tarot va a hablar de acuerdo a lo que el consultante esté solicitando. Entonces no es un tema Siempre, de que nos conocemos, ¿no? Sino más bien pues porque pues es la información que tú me has permitido ver a través de tu campo, ¿no? totalmente. Amigo, te agradezco mucho también a nombre de todos los presentes, de verdad, ahorita aquí viendo pues muchos muy buenos comentarios. Qué rifado, la neta, gracias por estar acá en este espacio, gracias por compartir toda tu sabiduría, todo lo que sabes, porque la neta sabes un chingo. Por favor, amigos, aquí sigan a Mike para poder conocer Muchas más al gracias. respecto, para poder, pues no nada más en cuanto a temas de tarot, sino también de terapia sistémica, constelaciones familiares, es un tema increíble. Así que, por favor, vayan a seguirlo y Muchas gracias. pendientes a tu siguiente formación de tarot, amigo, que justo yo estoy ahí entre viendo cómo se mueven mis cartas para poderte acompañar, que la neta es algo que ya lleva mucho tiempo llamándome y a ver, ya estudiarlo en forma. Con todo gusto, amigo. Será un honor que podamos acompañarnos y bueno, también a tu comunidad bonita. Muchas gracias, gracias por tu espacio, gracias por la invitación, Kaem. Pues me quedo muy contento, me quedo muy satisfecho por la participación y pues dejo también cartas abiertas, tú lo sabes, para que ahora te veamos dentro de mis espacios y pues muchas gracias a todos, los espero en mi formación. Síganme aquí en mi página, aquí en mi Instagram y ahí están todos los datos para las futuras formaciones que yo doy. Bien, entonces, amigo, pues muchas gracias y espero tenerte por acá pronto con muchos otros temas de los que Con todo podemos gusto, compartir hablar por acá horas y horas. con todo Gracias por estar. gusto. Un abrazote y muchas gracias a todos los presentes por estar en esta transmisión. Estaremos anunciando de qué van los siguientes temas. Buenas Éxito, amigo, noches con tu y que emprendimiento. Un descansen. abrazo. Igualmente, nos vemos. Bye Bye. bye.